Tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sobre un trono de justicia, Jesús. Te has sentado en majestad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús. En mi vida reinará. Gloria a Jesús, amados hermanos. Qué lindo, qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Alabar y exaltar el santo y bendito nombre de Jesucristo. Gloria al Señor, el Señor Rey de Reyes, Señor de Señores. Estamos nuevamente, hermanos, transmitiendo por medio de este medio, redes sociales, una palabra de bendición para cada uno de ustedes en esta hora. En el nombre de Jesús quiero dar una corta enseñanza, hermano, al respecto de Mateo 25, sobre las vírgenes, sobre las lámparas, sobre el aceite. La parábola que narra el Señor Jesucristo, y para eso vamos a iniciar leyendo esa parábola del Señor en el nombre de Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 25, Mateo capítulo 25, verso 1, gloria a Jesús. Vamos a leer esa parábola y después quiero dar una breve explicación sobre cada uno de los detalles que hay en esa parábola para que usted vaya comprendiendo lo que el Señor quiso decir por medio de esta parábola. Mateo 25, verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí el novio viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Gloria al Señor. Amados, esta parábola hablada por el Señor Jesucristo aquí en Mateo 25, hay varios puntos que tocar al respecto de esta parábola. Y para iniciar, quiero explicar un poco al respecto de lo que representa cada una de las cosas aquí nombradas. Para eso vamos a iniciar con las vírgenes.
Aquí la palabra del Señor nos habla de 10 vírgenes. 10 vírgenes. En el sentido que nos narra aquí la palabra, pareciera que estuviera dando a entender que son del sexo femenino, porque está hablando de vírgenes, mujeres esperan un novio, pero nosotros algo que debemos de entender es la metáfora o lo simbólico que representa esta parábola. Cuando la Biblia habla de vírgenes, no se está refiriendo simple y sencillamente al sexo femenino. Vamos a ver un caso en el libro de Apocalipsis, vamos a explicar un poco sobre lo que simbolizan las vírgenes. Apocalipsis capítulo 14. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 14, verso 4. Oiga bien lo que nos dice aquí la palabra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cristo. Oiga bien lo que nos dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Si nosotros podemos ver un poco en la parábola de Mateo 25, pareciera que nombrara solo mujeres vírgenes. Ahora aquí en Apocalipsis capítulo 14, verso 1 al 4, está hablando de los 144,000 que son vírgenes también, y pareciera que solo dijera varones, pues dice no se contaminaron con mujeres. Podemos ver dos casos de vírgenes, unos femeninos, otros masculinos, pero el caso de ser vírgenes en Apocalipsis 14, dice no se contaminaron con mujeres, está hablando en el sentido simbólico. El ser virgen no está hablando de relación en la carne, sexual, íntima o algo así, sino que está hablando espiritualmente. Vamos a ver un caso, por ejemplo, aquí en el libro de Lucas, capítulo 1, gloria al Señor. El libro de Lucas capítulo 1, versículo 5, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 5, lo que nos dice aquí la palabra, 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Podemos ver, si Apocalipsis capítulo 14 versículo 4 dice estos son vírgenes pues no se contaminaron con mujeres, ¿a qué mujer se refería? Aquí en el libro de Lucas, capítulo 1, versos 5 y 6, está hablando de Zacarías, un hombre de Dios. Tenía una esposa, una mujer, pero ambos eran justos delante de Dios e irreprensibles en cuanto a la obediencia a Dios. En otras palabras, Elizabeth, que era la esposa de Zacarías, no contaminó a Zacarías por ser mujer, tenían relaciones sexuales, nació Juan el Bautista, así que esa mujer no contaminó a Zacarías. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que las mujeres que contaminan, según Apocalipsis 14:4, al hombre son rameras,
es algo simbólico. En Apocalipsis 17 nos habla de la gran ramera. Gloria al Señor, un pasaje muy conocido. Apocalipsis 17, 1. Nos dice la palabra. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Ahora vamos a ver el verso 5. Y en su frente había un nombre escrito: Misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora vamos a ir al verso 18. De ahí mismo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene que reina sobre los reyes de la tierra. Como podemos ver, la gran ramera representa falsa religión que reina o gobierna o contamina. Todo el Apocalipsis 17 habla de una mujer ramera, madre de las rameras, y que dice que tiene en la mano una copa, el cual da a beber a los reyes de la tierra, muchos hombres, y con sus fornicaciones contamina los reyes de la tierra. Ahora, cuando dice que estos hombres no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, está hablando de falsa doctrina, falsa religión, falsa creencia. En otras palabras, mantuvieron una doctrina intacta, una creencia intacta, una fe intacta. Por eso aquí en el libro atrás de Apocalipsis, en el libro de Judas nos hace una exhortación. Judas, verso 3, nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que luchéis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, nuestro único Salvador, y al Señor Jesucristo. Ahora ahí podemos ver, hubo una fe o una creencia, una doctrina que fue entregada desde un principio por el Señor Jesucristo a los primeros cristianos. Así que cuando estas personas, tanto las vírgenes que habla Mateo 25, como los vírgenes que habla Apocalipsis 14, representa las personas que no han sido contaminadas con falsas creencias, sino que mantienen una fe sana, una fe intacta, una fe sin contaminación, en el nombre de Jesús. Vamos a ver en el libro de Tito, una palabra que le habla Pablo a Tito. Tito capítulo 1, versículo 13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Sanos en la fe. Así que la virginidad que habla la Biblia no es en la carne, no está hablando de que son personas que nunca tuvieron relaciones sexuales, nunca tuvieron esposas o cosas así, sino que está hablando, nunca se contaminaron con las rameras, con la gran ramera que habla el Apocalipsis, madre de las rameras. En otras palabras, no tuvieron esa unión. En Primera de Corintios capítulo 6 nos dice que el que se une a una ramera, un solo cuerpo se hace con ella.
es partícipe de sus actos, es partícipe de sus hechos. Vamos a ir a segunda de Corintios, algo que nos dice Pablo aquí en segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2 nos dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo novio para presentaros como una virgen pura a Cristo Jesús. ¿A quién está diciendo eso Pablo? A la iglesia. A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos todos nosotros. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. En Colosenses 1:18 dice: Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Efesios 5:23 también dice que Él es el salvador del cuerpo, la cual somos nosotros, la iglesia. Así que Pablo le está hablando a la iglesia. Yo los he presentado a ustedes como una virgen pura, que no se contamina, no tiene contaminación. En otras palabras, mantiene una fe intacta, una doctrina intacta, una doctrina intachable. Vamos a ver un ejemplo cuando la misma Biblia viene y nos dice que el Señor Jesucristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Sin manchas y sin arrugas. ¿Qué representan las manchas? Las manchas representan errores doctrinales, errores de creencias, falsas creencias. Nosotros podemos ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, donde Pablo viene y dice, los apóstoles narran y dicen: mas nuestra exhortación quiere decir enseñanza, predicación, según la versión que se lea, nuestra predicación o nuestra enseñanza, nuestra exhortación, no contiene errores, ni hay engaño. ¿Qué quiere decir con eso? Es una doctrina sin manchas, en otras palabras, sin errores. Sin errores. Ahora, ¿qué representan las arrugas? Las arrugas representan la vejez. Primera de Corintios 5:17 dice: mas el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las arrugas representan vejez. Una persona cuando está arrugada es porque ya va a la vejez. Y lo que envejece está a punto de desaparecer, dice Hebreos 8:13. Ahora, cuando una iglesia practica errores doctrinales, mezclando la ley de los hombres con la ley de Dios, mezclando antigua ley de Moisés con la ley de Cristo, muchas mezclas así automáticamente son errores, son manchas doctrinales. Gloria al Señor. Y también cuando una iglesia comienza a practicar cosas del mundo, fiestas del mundo, ceremonias, nosotros podemos ver muchas cosas que se practican en las congregaciones que son de origen mundano, por decir así. En Colosenses 2:8 dice que nadie los engañe por filosofías huecas, sutilezas y inútiles, que son concernientes a la filosofía del mundo y no según Cristo. Ahora, que cuando una iglesia viene y comienza a practicar estas cosas, automáticamente no es una virgen. No es una virgen, porque se está contaminando con la prostitución, con ramera. En otras palabras, está siendo infiel a Dios, infiel. No está permaneciendo fiel en el Señor. Por eso nos dice aquí Pablo, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo novio para presentaros como una virgen pura a Cristo Jesús, para presentaros como una virgen pura a Cristo Jesús. Así que cuando, tanto en el libro de Mateo 25,
que habla de las 10 vírgenes, como en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, que habla de los 144,000 que son vírgenes. Cuando la palabra habla de virgen, está hablando de no contaminarse, no se contaminaron con falsas creencias, falsas religiones, falsas doctrinas, sino que mantuvieron una fe sana, una fe intacta, una creencia intacta. Gloria al Señor. Así que vamos a volver a Mateo 25, que fue donde comenzamos. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora ahí vamos a un segundo detalle. Las vírgenes, las 10, tenían lámparas. Las vírgenes tenían lámparas. Como les pude explicar más antes, ¿quiénes son las vírgenes? La virgen es usted, soy yo. Cada uno de los que se mantienen virgen delante de Dios, no en el sentido carnal, sino en el sentido espiritual, sin contaminación. En el libro de Santiago 1:27 dice la religión pura y sin mácula. Sin mácula, en otras palabras, sin mancha, sin defecto, sin contaminación, es esta, mantenerse sin mancha del mundo. Gloria al Señor, y recibir a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha, sin contaminación del mundo. Así que vírgenes es usted y soy yo si nos mantenemos firmes, obedeciendo la palabra de Dios, intacta, tal como Él nos ha mandado que la guardemos. Así que esas vírgenes, las 10, tenían lámparas. Ahora, ¿qué representa la lámpara? Podemos ver. Vamos a ir al libro de Salmos. Gloria al Señor. Salmo 119. ...119, 105 nos dice: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es la lámpara que tenían las 10 vírgenes? Esta palabra. Las 10 vírgenes tenían esta lámpara. Pero, ¿por qué unas la mantenían encendida y por qué otras no? Nosotros podemos ver en el mundo entero, existen católicos, adventistas, mormones, testigos de Jehová, infinidades de religiones, y todas tienen esta lámpara. En otras palabras, todos leen la Escritura. Usted, donde usted vaya, sea adventista, sean mormones, testigos de Jehová, católicos, en cualquier religión, le van a decir: aquí le predicamos la verdad. Aquí le hablamos la verdad porque leemos la Escritura. Aquí estamos basándonos a esta palabra. Todos le van a decir lo mismo, porque todos tienen la lámpara, que es esta palabra. Vamos a leer otro versículo en el libro de Proverbios para entender un poco más sobre la lámpara. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Nos dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es la luz. Ahí está el detalle.
Todos tienen esta lámpara, todos, en el mundo entero, donde usted vaya, iglesias de cualquier denominación, tienen esta lámpara. Pero ¿por qué 5 de ellas no tenían luz en sus lámparas? Proverbios 6:23 dice, y la enseñanza es luz. ¿Qué quiere decir con eso? Lo único que produce la luz en la lámpara es el aceite. Es el aceite. Así que 5 de ellas estaban apagadas. Sus lámparas no tenían aceite, en otras palabras, por esa razón no daba luz su lámpara. ¿Qué quiere decir con eso? No había enseñanza, no tenían el conocimiento, no sabían cómo hacer o entender las cosas. Nosotros podemos ver hoy en día en la mayoría de las iglesias, congregaciones, miles y miles de congregaciones, quieren venir y llegar a entender esta palabra a través de filosofías humanas, literales. Se comienza a estudiar hermenéutica, homilética, apología, filosofía, muchas cosas para querer entender esta palabra. En otras palabras, están forzando de una u otra manera que esta lámpara dé luz, pero lo único que puede producir la luz en la lámpara es el aceite. Ahora vamos a ver qué es el aceite. Vamos a ir al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe, así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Así también como os ha enseñado, permaneced en él. La unción que en vosotros permanece. Si nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, lo que se utilizaba para ungir era el aceite. Se rociaba en la cabeza de la persona para ungirlo y de esa manera se ungía a una persona. En el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 10 nos dice, estas son cosas literales conforme a la carne que eran impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Eso era sombra de lo que habría de venir. El aceite simboliza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo simboliza el aceite. En el libro de Primera de Juan 2:27, donde leímos, dice, pero la unción que en vosotros permanece. El mismo Jesús estaba parado y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Quién lo ungió? El Espíritu del Señor. El aceite que se rocía. El mismo salmista dijo, porque unges mi cabeza con aceite. ¿Qué quiere decir? Conocimiento, sabiduría, entendimiento. El Espíritu Santo es el aceite que unge la cabeza. Quiere decir, le da conocimiento, le da entendimiento, le da sabiduría. Se los voy a mostrar. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 23. Nos dice la palabra, volveos a mi reprensión y he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Os haré saber, les haré entender, les haré a que ustedes comprendan esa palabra, la entiendan, lleguen a comprender lo que está escrito aquí. Esta lámpara solo puede dar una luz correcta, en otras palabras, una enseñanza correcta, solo con el aceite correcto.
que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos da la interpretación de esta lámpara. Gloria al Señor. En el libro de Juan, vamos a meditar un poco aquí en este punto. Gloria al Señor, hermano. Libro de Juan, capítulo 14. (14, 17) nos dice: el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros el Espíritu del Señor. Así que el Espíritu, la misma palabra viene y nos dice, mora en vosotros y estará con vosotros, dentro de nosotros, lo que nos explica el mismo Juan en primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Pero la unción que permanece en vosotros, permanece una vez que nosotros recibimos el Espíritu de Dios, automáticamente permanece dentro de nosotros, dentro. Así que esa unción o ese Espíritu de Dios que permanece dentro de nosotros es el aceite, es la unción. Unción, hermano, no es que yo voy a brincar y me voy a revolcar por todo el piso y grito y ya digo es la unción del Espíritu Santo. No, unción del Espíritu Santo representa conocimiento, sabiduría, entendimiento, saber comprender las Escrituras. Vamos a ver en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6 nos dice: no obstante hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios destinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 13. De ahí mismo, 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por humana sabiduría, oiga bien, sino con las enseñadas por el Espíritu, el que permanece en nosotros, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuál es lo espiritual a lo espiritual? En el libro de Juan 6:63, el mismo Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. Lo de la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Así que esta lámpara, estas palabras escritas y dejadas por nuestro Señor Jesucristo son espirituales. Así que yo vengo y tomo estas palabras espirituales y las acomodo espiritualmente mediante la revelación del Espíritu de Dios. Ese es el que produce por medio de esta palabra la enseñanza correcta. Esta es la lámpara, el Espíritu es el aceite. Y de esa manera la lámpara va a producir la luz o la enseñanza correcta. Vamos a ir aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Vamos a leer 3 versículos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Vamos a ir ahora al capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Gloria al Señor. Ahora vamos a ir al capítulo 12, de aquí mismo de Juan, verso 46. 12:46 nos dice la palabra: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Está hablando Jesús. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que en mí crea permanezca, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Yo, dijo Jesús, la luz, yo. ¿Por qué dijo yo la luz? En el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir verbo? La palabra, el cual era Jesús. Él fue el que vino. La palabra de Dios se manifestó en carne. Yo vino al mundo, la luz. Así que, ¿qué es la luz? Según leímos Proverbios 6:23, es la enseñanza. Así que Cristo, que es la palabra de Dios, vino a dar la luz, la enseñanza correcta, mediante el Espíritu Santo, que es el aceite. Vamos a ir al libro de Tito. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. 2:11, perdón, al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo la salvación a todos los hombres, enseñándonos que rechazando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Oiga bien, la gracia de Dios se manifestó trayendo la salvación, hablando de Jesucristo, y enseñándonos. ¿Qué significa la enseñanza? Luz. Proverbios 6:23, se lo vuelvo a repetir, la enseñanza es luz. Así que Jesús vino y enseñándonos, dice el verso 12, enseñándonos que rechazando la impiedad y los deseos mundanos. ¿Por qué dice rechazando la impiedad y los deseos mundanos? Porque una vez que uno rechaza la impiedad, hablando de contaminación religiosa y deseos mundanos, que es lo que el mundo ofrece, nos convertimos en vírgenes, personas vírgenes, que son las vírgenes de Mateo 25, que tenían las lámparas. Así que rechazamos los deseos mundanos y la impiedad, y nos venimos a ser vírgenes delante de Dios, puros, sin manchas delante de Dios. Así que Él viene y nos enseña su luz por medio de esta palabra, que es la lámpara. Ahora vamos a volver, hermanos, nuevamente al libro de Mateo 25, donde comenzamos. Mateo 25, verso 4 nos dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5, y tardándose el novio cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí el novio viene, salid a recibirle. Verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero, verso 9, pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Id a los que venden. ¿Que venden qué? El aceite. ¿Qué simboliza el aceite?
el Espíritu Santo, que es el que produce la luz en la lámpara y que los dé de vuestro aceite. El mismo Jesús vino y nos dice que Él enviaría al Consolador, rogaría al Padre para que envíe al Consolador, que era el Espíritu Santo, el cual nos guiaría a toda verdad. Así que, ¿de quién nosotros, a dónde vamos a ir a comprar ese aceite? Podemos ver un caso en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 20, de iban los apóstoles mediante el poder del Espíritu Santo haciendo grandes obras, milagros, y llega un mentado Simón y quiere comprarle con dinero lo que ellos hacían, porque ellos lo hacían mediante el poder del Espíritu Santo. Así que viene Simón el mago y les dice, les ofrece dinero para que le vendan de eso que él tiene, que es el Espíritu Santo. Así que Pedro le dice que perezcas tú con tu dinero, porque has pensado que se obtiene con dinero lo que es un don de Dios. Así que ¿de dónde procede el Espíritu Santo? ¿De dónde? De Dios, de Él, el aceite. Jesús vino y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿De dónde viene el aceite? De la unción de Dios. Él nos unge. Así que en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 23. Vamos a ver aquí un pasaje, Proverbios 23, 23. Nos dice, compra la verdad y no la vendas. Obtiene la sabiduría, la enseñanza y el entendimiento. Sabiduría, enseñanza, entendimiento. Compra la verdad, que es la sabiduría, la enseñanza, el entendimiento, pero no la vendas. En otras palabras, ¿a dónde es que hay que ir nosotros a comprar? No a otra persona. Usted no me va a venir a comprar a mí ese aceite, no. Que es la enseñanza, la sabiduría, el entendimiento, que es el aceite, que eso lo da el Espíritu Santo. Yo no se lo puedo vender. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día? Por eso la iglesia es comparada como una ramera. La gran ramera, iglesias falsas, porque venden por dinero la enseñanza, la instrucción, la sabiduría, toda la predicación la venden, comienzan a lucrarse del evangelio. Así que usted no puede venir donde mí a comprar de ese aceite, porque yo no puedo venderle algo que es de Dios. Por eso Pedro le dice a Simón el mago, no puedes comprar con dinero algo que es un don de Dios, un regalo, por decir así, de Dios. Vamos a ir aquí al libro de Isaías, capítulo 55. Gloria al Señor. Isaías 55, 1. Nos dice, oh, los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Oh, los sedientos, dice, venid a las aguas y comprad
sin dinero, sin precio. Es algo que usted no va. Si una iglesia viene y le dice, traiga su pacto acá al altar del Señor y pacte con el Señor por tal bendición, por su carro, por su casa, no. Ese es falso, por decirlo así. Ellos están vendiendo el favor de Dios. El mismo Dios está diciendo aquí a los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad sin dinero y sin precio. ¿Qué representa las aguas para los sedientos? Vamos a ir al libro de Juan. Juan capítulo 7. Gloria al Señor. (7:37) nos dice la palabra: pero en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. ¿A quién? A Jesús. Verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, brotará de su interior ríos de agua viva. Verso 39. Y esto dijo del Espíritu que habría de recibir los que creyesen en él, pues aún no se había dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Oiga bien, ¿qué representan las aguas? El Espíritu Santo, lo mismo que representa el aceite. En Isaías 55 dice: venid, los sedientos, vengan a mí. ¿A mí? ¿A quién? A Dios, al Padre. Vengan a mí, los sedientos, a las aguas, y comprad sin dinero y sin precio. Compren sin dinero y sin precio. Ahora Jesús está diciendo aquí, verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Verso 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A Jesús. Verso 39, y esto dijo del Espíritu Santo que habría de recibir. Las aguas son el Espíritu Santo. Así que el que dijo en Isaías 55, los sedientos vengan a las aguas, Él es el que da esa agua, que es el aceite, que es el mismo Espíritu Santo. Entonces debemos de ir a Él. Ahí es donde nosotros comenzamos a comprender el libro de Proverbios 1:23, donde viene y dice: volveos a mí, reprensión. Está hablando Dios: vuélvanse a mi reprensión, a mi consejo, a mi enseñanza, vuélvanse a mí, y yo derramaré sobre vosotros mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Así que cuando Mateo 25 dice que aquellas prudentes le dicen a las insensatas: vayan donde los venden, para que ustedes tengan también. ¿Qué les quiso decir? Las prudentes tenían el Espíritu Santo. En otras palabras, tenían estas lámparas y las tenían con aceite. En otras palabras, ellas tenían el Espíritu Santo, que es el aceite, y entonces podían entender las verdaderas enseñanzas, que es la luz, como leímos en Proverbios 6:23, que es la luz. Así que cuando aquellas insensatas le pidieron a ellas de ese aceite, ellas no le podían vender, porque de la misma manera que yo no le puedo vender a usted aceite, no, tiene que ir donde el que lo vende. Por eso leímos Isaías 55, donde dice: los sedientos vengan a las aguas. Está hablando Dios: vengan a mí. Jesús 7:37 al 39 de Juan dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré, y de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor. Esto habló del Espíritu Santo que habría de venir. Y el Espíritu de Dios es el que nos enseña las palabras. Ahora,
Cuando viene en la parábola de Mateo 25, donde viene y dice, que el novio llega, vamos a volver a Mateo 25 para poder comprender ahí, Mateo 25. Mateo 25, capítulo 25, versículo 8, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a donde los venden y comprad para vosotras mismas. Verso 10, y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Oiga bien, vino el novio. ¿Quién es el novio? Volvemos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, donde Pablo viene y dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he presentado como a un novio, el cual es Cristo. A ustedes los he presentado como una virgen a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que estar preparados con sus lámparas encendidas es teniendo el aceite en las lámparas, que es el Espíritu Santo. Así que ¿por qué las insensatas no pudieron entrar con el novio? Porque no tenían el aceite. Y vamos a leer en el libro de Romanos para que entendamos un poco más. Romanos capítulo 8. Gloria al Señor, hermanos, estas enseñanzas son más profundas, detalladas, pero les estoy dando una breve explicación. Esto por una hermana que me pidió una explicación al respecto de esto, así que tomé el tiempo para hacer este video para que si otros tienen esta inquietud, también, ¿verdad?, reciban esta bendición. Romanos capítulo 8, versículo 9, nos dice, pero ustedes ya no viven según las inclinaciones, según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. El que no tiene el Espíritu no es de Cristo. ¿Por qué? El Espíritu representa el aceite, pero como también les dije, el agua representa, que es donde uno va a comprar. Pero también el Espíritu representa el sello de Dios. El libro de Efesios, Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14. Nos dice la palabra, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. El Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el aceite de las lámparas que produce la verdadera enseñanza. Por eso es que muchas congregaciones comienzan a enseñar filosofías huecas, porque sin el Espíritu de Dios, esta lámpara no puede producir la verdadera enseñanza. Así que va a producir una enseñanza errónea, una enseñanza equivocada. Así que si no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Y si no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el sello de Dios. Así que Cristo no puede reclamarlo. No puede reclamarlo a usted como propiedad. Eso fue lo que le pasó a las vírgenes insensatas. Gloria al Señor. Cristo no puede reclamarlo
como una propiedad. Otra de las cosas que nos habla el libro de la parábola de las vírgenes es que a la medianoche estaban vigilantes, vigilando, preparadas. ¿Qué significa eso? Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 13, versículo 35. 35 y 36 dice: manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Manténganse despiertos, vigilando. ¿Qué quiere decir eso? No es que no vamos a dormir en las noches o en el día, no todo el tiempo vamos a estar despiertos. Vuelvo y les repito, es en un sentido espiritual. Vigilando se refiere mantener una conducta intacta, recta, una conducta intachable, vestirnos nosotros de buenas obras, de buena conducta, de buena actitud. Porque somos las vírgenes de Mateo 25, nosotros somos las vírgenes, que como les dije al inicio, vírgenes representa no de relación sexual en la carne, sino espiritual, de una moral limpia, de una pureza sin contaminación del mundo y sin impiedad e injusticia de las cosas religiosas, sino que vírgenes. Así que mantenernos vigilando es una vestidura, un andar, un caminar. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Gloria al Señor. Apocalipsis, capítulo 19. Versículo 7. Nos dice: alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. Se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente o brillante, porque ese lino es la conducta recta o la buena conducta, buenas obras, buena actitud del pueblo santo de Dios. Así que mantenernos vigilando es mantener una conducta recta, una moral limpia. Vamos a leer otro versículo, Mateo 24, perdón. Mateo 24, 45. Mateo 24, 45 y 46. Oiga bien lo que nos dice. ¿Quién es el criado fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichosos, bienaventurados, dice en otra versión, que es lo mismo que dichosos. Dichoso el criado a quien su amo cuando llegue lo encuentre cumpliendo con su deber. Eso es mantenernos vigilando, cumpliendo con su deber, cumpliendo la buena obra, la buena misión en la cual Dios nos encomendó. Ahí es donde nosotros podemos ver el caso que sucede aquí en el libro de Mateo capítulo 7. Gloria al Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21, un pasaje muy conocido.
No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial, que está en los cielos. Podemos ver, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Mantenerse vigilantes o mantener una conducta intacta, una moral limpia. Verso 22. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces yo les declararé, no los conozco, apartados de mí. ¿Qué quiere decir eso? Estas personas tenían esta lámpara, que es esta palabra, pero no tenían la luz en esas lámparas, que es la verdadera enseñanza. Según, vuelvo y les repito, Proverbios 6:23, no tenían la verdadera enseñanza. Así que ellos impartían o enseñaban falsa luz, falsa enseñanza, porque tenían un espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, nos dice, en cambio nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. En esto pues podemos conocer quién tiene el espíritu de verdad y quién tiene el espíritu de engaño, espíritu de error. Ahí podemos ver los dos grupos, prudentes e insensatas. Pero ambos tienen lámpara, que son la Biblia, ambos tienen esta lámpara, ambos la tienen. Pero solo un grupo, tiene el aceite que produce la luz, que es el Espíritu Santo, y el otro no, que son las insensatas. Tienen el espíritu de error, espíritu equivocado, falsa enseñanza, falsa doctrina. Por eso Pablo aconseja o da muchas advertencias a Timoteo y a Tito, como 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, del 1 al 5, donde viene y le dice, porque también debes saber esto, que en los postreros días o en los últimos días, en estos días que estamos viviendo, vienen tiempos peligrosos, les dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, intemperantes, crueles, traidores, desobedientes a sus padres, amadores de los deleites del mundo más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. También el mismo Judas, verso 3 nos dice, porque del verso 4 y 5 nos dice, porque han entrado hombres encubiertamente impíos que corrompen la gracia de Dios, la convierten en libertinaje. Hombres que han sido destinados desde antes para una condenación, ellos han entrado encubiertamente. Así que existen estos dos grupos, pero ambos tienen esta lámpara, pero no tienen el Espíritu de Dios. También le dice Pablo a Timoteo 4:1, porque llegará el tiempo donde muchos escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, porque son espíritus de error, porque no es el verdadero aceite, no es el verdadero aceite. Nosotros podemos ver hoy en día cómo se está a nivel mundial levantando muchos falsos predicadores, falsos cristos, falsos ministros, con revelaciones, con interpretaciones erróneas, con muchas cosas así, porque no entienden la palabra. La misma Biblia, Nuevo Testamento, doctrina de Cristo, Nuevo Pacto, tiene mucho contenido espiritual que se requiere del Espíritu Santo para poder entender. Así sucesivamente, hay muchos casos en la Biblia. Por ejemplo, cuando viene y nos dice la palabra de Dios, Pablo en el libro de Romanos 16,
donde dice saludaos los unos a los otros con un beso santo. Si yo tengo el Espíritu de Dios, que es el aceite en esta lámpara, ese versículo está en esta lámpara, que es la palabra de Dios. Así que para poder sacar la verdadera enseñanza, que es la luz, requiero el aceite. Pero si yo vengo y digo, aquí dice saludaos los unos a los otros con un beso santo, entonces yo voy a andar besando todo el mundo. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Para él son locura porque no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que cuando dice beso, no se refiere a andar besando así literalmente. Se requiere el Espíritu Santo para entender esto. Proverbios 24, 26 dice, el que da una respuesta recta o justa o verdad a su prójimo, le está besando los labios. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que el mismo Pablo da la explicación en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 25, donde viene y dice, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que nos quiso decir Pablo en Efesios 6, 16? Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Cuando usted se acerque a su prójimo, hable con la verdad. Entonces de esa manera usted va a estar besando los labios de su prójimo, de esa manera. De la misma forma, el mismo Jesús dijo, si tu mano es ocasión de caer, córtala. Nadie se va a cortar el brazo, nadie, jamás. Las manos representan obras en sí. Por eso se requiere el Espíritu Santo para entender todas estas cosas. El mismo Pablo dijo en Efesios 4, el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus propias manos. El libro de Salmos 24 dice, ¿quién entrará al lugar santísimo? El limpio de manos y puro de corazón, limpio de manos. ¿Qué quiere decir eso? Sus obras son rectas, son justas, porque de esa manera, en la ley de Moisés, el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo si sus obras no eran rectas, no eran justas, no eran correctas delante de Dios. Así que mediante Cristo Jesús nosotros se nos ha hecho real sacerdocio, pero necesitamos nuestras manos limpias para poder entrar al lugar santísimo. ¿Qué es lo que les quiero decir con eso? Hermanos, en el nombre de Jesús, que para poder nosotros sacar la luz de esta lámpara, se requiere solo el aceite, que es el Espíritu Santo. De lo contrario, a usted le pueden enseñar en su iglesia filosofía, ciencias y letras, que está aquí con mayúscula, aquí está con minúscula, que acá hay un acento, acá hay una coma. Entonces quieren comprender la Biblia con hermenéutica, homilética, apología y muchas cosas así, pero solo el Espíritu Santo de Dios es el único aceite que produce la luz en la lámpara, que es la verdadera enseñanza. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, jamás va a comprender las verdades escritas en esta Biblia. Y lo que va a hacer muchas veces es hacer una mezcla de muchas cosas. Yo puedo ver hoy en día cómo andan muchos, como por ejemplo, varios que comprenden y dicen, no, que la palabra apóstol significa enviado. Porque en griego quiere decir aquí, quiere decir allá, significa enviado la palabra apóstol. Sí, porque Jesús vino y envió a aquellos hombres, entonces apóstol significa enviado, pero no. El libro de Juan capítulo 9, verso 7 dice que Jesús le dio la vista a aquel ciego y le dijo que fuera al estanque de Siloé, que traducido significa enviado. Entonces Siloé en la Biblia significa enviado, pero ¿dónde dice en la Biblia o sucesivamente que apóstol significa enviado? Entonces muchas cosas así con respecto a ciencias y letras, filosofías, así sucesivamente quieren interpretar las escrituras para poder acomodar muchas enseñanzas
al respecto, así como muchos que andan hablando que la tierra es plana, porque muchos versículos hablan sucesivamente de incomprensibles, que no pueden comprender, porque solo el Espíritu Santo de Dios puede dar esa revelación de la Biblia. Solo el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay luz. No hay luz. Solo el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros es que nosotros podemos recibir esa verdadera enseñanza. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Vamos a leer el último versículo en el libro de Apocalipsis. Quería dar otros detalles. Pero estoy teniendo unos problemitas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, nos dice: yo sé todo lo que haces, mira delante de ti, he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tiene pocas fuerzas, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Está hablando Apocalipsis 3:8, una puerta abierta. ¿Por qué a aquellas vírgenes insensatas se les cerró la puerta? Se les cerró la puerta. Por más que tocaban, ábrenos, 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 ábrenos. No pudieron entrar. No pudieron entrar. Porque estar vigilando, como les dije, significa ser fiel a la palabra de Dios, obediente. Así que Apocalipsis 3:8 dice: aquí yo tengo una puerta abierta porque has permanecido fiel a mi palabra, fiel. La puerta está abierta mientras usted se mantenga vigilando, mientras usted se mantenga firme vigilando en Cristo Jesús. Vuelvo y les hago un resumen de lo que he compartido en esta corta enseñanza, hermano. Las vírgenes de Mateo 25 somos todos, hombres y mujeres. Virginidad no es en la carne, virginidad es mantenerse intacto. En el libro de Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible. Entonces, virginidad delante de Dios es mantener cuerpo, alma y espíritu intachable, irreprensible, sin ningún tipo de contaminación ni del mundo, ni de falsas religiones. Usted se mantiene virgen. Así que las vírgenes son hombres y mujeres fieles a Dios. La lámpara que tenía cada una de ellas es esta palabra. El aceite que las lámparas necesitaban es el Espíritu Santo. Es un resumen que les estoy haciendo, es el Espíritu Santo, según miramos, ¿verdad? Primera de Juan 2:27. La lámpara es esta Biblia, según leímos en el Salmo 119, 105 y Proverbios 6:23. Pero el aceite es el que produce la luz, que es la verdadera enseñanza. Así que solo las prudentes tenían las verdaderas enseñanzas, porque tenían el Espíritu Santo, que era el que producía la luz en esta palabra. Y mantenerse vigilante es mantener una moral limpia, moral recta, una conducta intachable. Leímos en el libro de Apocalipsis 19:7, es la conducta recta del pueblo santo de Dios. Gloria al Señor. Y de esa manera nosotros va a venir el novio y nosotros vamos a poder entrar con él, porque pudimos entender lo que él nos quiso decir, pudimos practicar lo que él nos quiso decir, porque entendimos mediante el Espíritu de Dios cuáles eran las verdaderas enseñanzas, no falsas enseñanzas, no errores de enseñanza. Así que en el nombre de Jesús, hermanos, verdad, yo les doy gracias a cada uno de ustedes que
que siguen esta página, en el nombre de Jesús les invito a que sigan orando por este ministerio, sigan orando por este ministerio, por esta congregación, por mi persona y por cada uno, ¿verdad?, de los en el mundo entero que está padeciendo ahorita en medio de esta crisis. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, su hermano y amigo Nelson Mata. Si usted puede compartir, hermano, estos videos con personas para que puedan escuchar esta palabra, en el nombre de Jesús, hágalo. Es una manera de predicar el Evangelio por medio de estas redes sociales. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya.